Hola, ¿qué tal amigos de Susurros de Terror? Soy Abel y hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo relato que, estoy seguro, los dejará pensando dos veces antes de rezar en soledad. Esta es la historia de Daniela, una joven que descubrió por las malas que algunas advertencias de los abuelos tienen un origen real y oscuro. Les presento, no reces en la noche. Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense. Me llamo Daniela y quiero contarte algo que jamás pensé vivir. Todo comenzó hace unos meses cuando mi abuela falleció. Ella siempre me repetía una frase que, en ese momento, no entendí. Nunca reces en la noche si estás sola, porque no sabes quién puede escuchar tus palabras. Yo lo tomaba como supersticiones de pueblo, cosas que las abuelas dicen para asustar a los nietos. Hasta que una noche lo comprobé. Vivo en una casa pequeña, a las afueras de la ciudad. Es un lugar tranquilo, aunque por las noches el silencio es tan profundo que llega a incomodar. Esa noche exactamente a las 12 no podía dormir. El insomnio me estaba matando, y sin pensarlo tomé mi rosario. Recordé las palabras de mi abuela, pero mi cansancio me hizo ignorarlas. Me arrodillé junto a la cama y empecé a rezar en voz baja. Al principio, todo era normal, hasta que sentí un cambio en el aire. El ambiente se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana. Me detuve, pero decidí continuar. Fue un error. Al pronunciar el Padre Nuestro, escuché que alguien lo repetía detrás de mí, con una voz ronca, pausada, imitando cada palabra que yo decía. Creí que estaba alucinando, así que cerré los ojos con fuerza y aceleré el rezo. Pero la voz seguía, justo detrás de mi oído como un eco distorsionado. No tuve valor de voltear. Solo terminé la oración apresurada. Guardé el rosario bajo la almohada y me acosté, fingiendo que nada había pasado. Pero el verdadero terror comenzó en ese instante. Sentí un peso en el colchón, justo a mis pies, como si alguien se hubiera sentado ahí. El colchón se hundió lentamente, y luego escuché un susurro. No reces en la noche. Ya no estás sola. Mi corazón casi se detuvo. Me tapé hasta la cabeza, rogando que todo fuera producto del cansancio. Pero entonces, el rosario que había guardado bajo la almohada cayó al suelo, como si alguien lo hubiera arrancado de mis manos invisibles. No dormí. Y desde esa noche, cada vez que intento rezar algo, o alguien responde. Después de aquella primera noche, mi vida cambió por completo. Ya no podía dormir tranquila y mucho menos rezar. El miedo se volvió parte de mi rutina, como una sombra que me acompañaba en cada rincón de la casa. Intenté ignorarlo, pensando que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero el terror regresó. 3 días después, me atreví a hacer lo que siempre hacía antes de dormir: una oración corta. No era medianoche todavía, apenas pasaban las 11, y pensé que tal vez no ocurriría nada. Me equivoqué. Apenas junté mis manos y cerré los ojos. Escuché un murmullo en la habitación, como si alguien susurrara dentro del closet. Era un murmullo bajo, incomprensible pero constante, como un rezo en otro idioma. Abrí los ojos de inmediato, temblando, y la voz se detuvo. El silencio fue peor, porque en ese instante el foco de mi habitación parpadeó. 1, 2, 3 veces. Luego se apagó por completo, dejándome a oscuras. Mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho, y lo único que pude hacer fue encender la linterna del celular. Alumbré hacia el closet y noté que la puerta estaba entreabierta. Estoy completamente segura de que yo la había cerrado antes de acostarme. Me levanté despacio, con las piernas temblando, y avancé hacia el closet. El aire estaba tan frío que podía ver mi propio aliento. Me acerqué y apenas puse la mano en la puerta, sentí unos nudillos golpear desde adentro. 3 golpes secos tan fuertes que la madera vibró. Retrocedí de inmediato y casi solté el celular del susto. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, la misma voz ronca que aquella primera noche, repitiendo en susurros mis palabras de oración. Pero esta vez no estaba detrás de mí, estaba dentro del closet. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. No tenía fuerzas para abrir la puerta, ni tampoco para salir corriendo.
Y entonces, desde la oscuridad de la rendija, una mano se asomó lentamente. Una mano huesuda, de piel grisácea, con uñas largas y ennegrecidas, que parecía buscar algo en el aire. El celular se me cayó al suelo, y la linterna apuntó directo hacia esa mano. En cuanto la luz la tocó, se retiró de golpe, y la puerta se cerró con tanta fuerza que el marco crujió. Yo grité, corrí al pasillo y encendí todas las luces de la casa. Pero esa sensación de no estar sola nunca se fue. Esa noche me quedé en el sillón de la sala, rezando en silencio, en mi mente, sin atreverme a mover los labios. Aún así, juraría que alguien susurraba las palabras conmigo, desde algún rincón de la oscuridad. Y desde entonces lo entendí. No importa la hora, no importa el lugar. Si yo rezo en voz alta, eso aparece. A partir de aquella noche, ya no pude vivir en paz dentro de mi propia casa. Me daba miedo cada rincón, cada sombra, cada silencio. Durante el día todo parecía normal, pero apenas caía la oscuridad, el ambiente cambiaba. Una madrugada decidí grabarme. Quería comprobar si lo que vivía era real o solo mi mente jugándome una mala pasada. Coloqué mi celular sobre el buró apuntando hacia mi cama y me acosté. Intenté no pensar en nada, pero, como siempre, las ganas de rezar aparecieron, como si algo me empujara a hacerlo. Al principio resistí, pero la presión fue creciendo. Sentía un nudo en la garganta, como si una fuerza invisible me obligara a mover los labios. Finalmente susurré un Ave María apenas audible. La habitación se heló en segundos. La cámara del celular comenzó a parpadear y escuché un susurro grave contestando cada palabra, imitando mi voz pero distorsionada, como si alguien rezara dentro de un túnel. Quise parar pero era demasiado tarde. El colchón se hundió a mi lado, como si alguien se recostara junto a mí. No tuve valor de voltear. Solo cerré los ojos y recé en silencio, rogando que terminara. A la mañana siguiente revisé la grabación. Al principio solo se escuchaban mis zurros, mi respiración nerviosa. Pero luego vi algo que me heló la sangre. En el reflejo del espejo, junto a la cama, había una figura. No se distinguía claramente, pero parecía una silueta encorvada, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirándome mientras yo dormía. Lo peor fue al final del video. Justo antes de que cortara la grabación, se escuchó una voz susurrar. «Ya me escuchaste. Ahora me toca a mí». Arrojé el celular al suelo, incapaz de seguir viendo. Ya no era solo un eco, ya no era una presencia respondiendo mis oraciones. Ahora hablaba por sí mismo. Desde ese día, no necesito rezar para sentirlo. En ocasiones, mientras lavo los trastes o camino por el pasillo, escucho oraciones susurradas en la sala, o en mi cuarto, o incluso dentro del baño. Y no es mi voz, es la suya, como si rezara por mí. Lo peor es que cada noche los susurros son más claros, más cercanos, más insistentes. Y aunque intente taparme los oídos, siempre logro escucharlo decir lo mismo. No reces en la noche. Ahora tú me perteneces. Las cosas comenzaron a volverse insoportables. Ya no era solo el miedo de escuchar susurros o ver sombras. Ahora eso estaba invadiendo mi vida de una manera que no podía controlar. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la sala, porque ya no soportaba estar en mi cuarto, me despertó un ruido extraño en la cocina. Era como si alguien estuviera moviendo las sillas, arrastrándolas por el suelo. Pensé que tal vez un vecino, pero cuando me levanté y caminé hacia la cocina, descubrí que todas las sillas estaban perfectamente alineadas, excepto una. Esa silla estaba colocada frente a la mesa, y sobre ella estaba mi rosario, el mismo que había guardado días atrás. Yo lo había escondido en un cajón, pero ahí estaba, en el centro, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Me armé de valor, tomé el rosario y en voz baja dije, «En el nombre de Dios». No alcancé a terminar la frase. Una fuerza invisible me empujó con tanta violencia que caí al suelo, golpeándome el hombro contra la pared. El rosario se me escapó de las manos y rodó hasta quedar debajo de la mesa. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad,
Y en ese instante escuché la misma voz, ronca, que me había perseguido desde el principio. Pero esta vez no rezaba. Esta vez se reía. Era una risa áspera, burlona, que retumbaba en cada esquina de la casa. Salí corriendo al pasillo y encendí todas las luces. Como siempre hacía, pero no sirvió de nada. Las bombillas comenzaron a parpadear una tras otra, hasta que toda la casa quedó a oscuras. Solo se escuchaba mi respiración acelerada. Y sus pasos. Sí, pasos. Claros, firmes, que venían desde la cocina, cruzando lentamente hacia mí. Cada crujido de las tablas del suelo me helaba la sangre. Yo retrocedía, pero los pasos se acercaban más, hasta detenerse a unos metros de donde yo estaba. No vi nada, pero lo sentí. Un aliento helado recorrió mi cuello, y una voz susurró tan cerca de mi oído que me hizo llorar del terror. Te dije que no rezaras en la noche. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta principal. Pero la chapa no giraba. Golpeaba, jalaba, trataba de abrir, y detrás de mí escuchaba cómo arrastraba las uñas contra la pared, acercándose lentamente. Cuando por fin logré abrir y salir a la calle, todo quedó en silencio. Afuera no había nada, solo yo, temblando, con la certeza de que mi casa ya no me pertenecía. Esa noche no regresé. Dormí en casa de una amiga, pero lo más aterrador fue descubrir que incluso allí, lejos de todo, mientras intentaba dormir, escuché el mismo murmullo cerca de la ventana. Como si hubiera viajado conmigo. Creí que alejándome de mi casa todo terminaría, pero estaba equivocada. Esa cosa ya no estaba atada a un lugar. Estaba atada a mí. Durante los siguientes días, aunque me quedara en casa de mi amiga, los fenómenos me perseguían. A veces el espejo del baño se empañaba sin razón, y aparecían palabras escritas desde adentro. Reza. Otras veces, al apagar la luz, escuchaba pasos recorriendo el pasillo, aunque mi amiga juraba no oír nada. El miedo me estaba volviendo loca, pero también entendí que huir no serviría. Tenía que enfrentarlo, aunque eso significara ponerme en riesgo. Una noche decidí volver a mi casa. Entré con una sola intención: hacer la oración más larga que conociera, aunque me costara la vida. Me arrodillé frente a la cama, con el rosario en la mano. Apenas comencé a rezar, el aire se volvió pesado, sofocante, como si faltara oxígeno. El foco se apagó de golpe, y la habitación quedó iluminada, solo por la luz tenue de la calle entrando por la ventana. La voz ronca no tardó en aparecer. Esta vez no repetía mis palabras. Esta vez gritaba encima de mí, distorsionando las oraciones, como si tratara de borrarlas. El colchón vibraba, las paredes crujían, y de pronto un olor fétido, como carne podrida, llenó todo el cuarto. Seguí rezando, aunque mi voz temblaba. Fue entonces cuando lo vi. Frente a mí, entre las sombras, apareció su figura, alta, delgada, de piel ceniza, con los ojos hundidos y una boca enorme que se abría demasiado, como si estuviera desfigurada. Sus labios se movían imitando mis rezos, pero con un tono burlón. Avancé hacia él con el rosario extendido, y en cuanto lo levanté, la criatura lanzó un alarido tan fuerte que los vidrios de la ventana se quebraron. La fuerza invisible me levantó del suelo y me arrojó contra la pared. Sentí que iba a desmayarme, pero apreté el rosario con todas mis fuerzas y grité la última parte de la oración. En ese instante, la figura retrocedió retorciéndose, mientras su voz se fragmentaba en susurros ahogados. El ambiente se volvió más frío que nunca, y con un último chillido agudo, desapareció en la oscuridad. Todo quedó en silencio. Caí al suelo agotada, con lágrimas corriendo por mi rostro. Creí que había terminado, hasta que vi el rosario en mis manos. Estaba completamente negro, como si el metal se hubiera quemado. Y entonces lo entendí. Tal vez lo había ahuyentado por esa noche, pero no se había ido. Nunca se irá, porque desde ese día, cada vez que cierro los ojos para dormir, escucho la misma advertencia susurrada pegada a mi oído. No reces en la noche. Todavía estoy aquí.
Gracias por acompañarme hasta el final de este escalofriante relato. Dime en los comentarios, ¿tú te atreverías a rezar solo en la madrugada, sabiendo lo que podría responderte? Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, porque muy pronto traeré más relatos que te pondrán los nervios de punta. Nos vemos en el próximo video de susurros de terror, pero recuerda, piénsalo 2 veces antes de rezar en la noche.